Algunas traiciones no gritan, susurran en manchas carmesí y mentiras silenciosas. No llegan con explosiones, sino con quietud, la clase que lo traga todo antes de la caída. La esposa embarazada de un multimillonario encuentra lápiz labial en su camisa. Solicita el divorcio sin dudarlo. ¿Amante, sorprendida? Clare Bittman alguna vez creyó que lo tenía todo, un esposo millonario amoroso, un bebé en camino y una hermosa casa enclavada en el corazón de Beverly Hills, Los Ángeles. Sin embargo, una noche fatídica, tropezó con una vívida mancha de lápiz labial rojo en la impecable camisa blanca de Ethan Whitman, un símbolo innegable de traición. La conmoción se convirtió en angustia en un solo aliento, y supo que la vida nunca sería la misma. Sin dudarlo un momento, Clare decidió alejarse del matrimonio que alguna vez había sido su cuento de hadas. Lo que sigue es una tumultuosa historia de alto riesgo de engaño, coraje y giros inesperados. Clare Bittman presionó una mano delgada contra su vientre, saboreando el suave aleteo de la vida que crecía en su interior. Estaba embarazada de casi 4 meses, y su emoción por convertirse en madre era el hilo brillante que recorría sus pensamientos día y noche. Ethan Bittman, su esposo de 2 años, estaba ocupado al otro lado del apartamento, preparándose para una reunión de negocios nocturna. A pesar de la hora, Clare podía oír los suaves clics de sus zapatos pulidos sobre los pisos de mármol. Vivían en un extenso ático con vista a Rodeo Drive, un testimonio del ascenso meteórico de Ethan de un ambicioso emprendedor de nuevas empresas a un magnate de bienes raíces. La decoración contaba con una mezcla de piezas de arte de vanguardia y muebles italianos meticulosamente seleccionados. Clare, quien siempre se había enorgullecido de ser equilibrada a pesar del lujoso entorno, se sentía mareada de gratitud cada vez que se detenía a reflexionar sobre su vida juntos. Recordó cómo se conocieron en una subasta de arte en West Hollywood. Clare, que trabajaba para una organización sin fines de lucro que promovía a artistas locales, había estado tratando de obtener fondos para un pintor emergente. Ethan, evidentemente encantado por la pasión de Clare por las artes, había hecho una generosa oferta por una pieza que ella recomendó. Su química fue eléctrica, y desde esa noche, su vínculo solo se profundizó. En un año, él le propuso matrimonio bajo los cerezos en Flor de Cano Gardens. Mientras jugueteaba con un hilo suelto en su cardigan, Clare vislumbró a Ethan saliendo del vestidor, con una camisa blanca impecable y una chaqueta azul marino. Se veía el retrato mismo del millonario seguro de sí mismo, con su cabello oscuro y liso y un reloj que brillaba con la tenue luz de la lámpara. Acercándose a ella, colocó una tierna mano sobre su vientre. «Volveré antes de la medianoche», murmuró, dándole un ligero beso en la frente. Clare sonrió, ignorando una molesta sensación de inquietud que a veces surgía cuando Ethan tenía estas reuniones nocturnas. En los últimos meses, parecía más distante, envuelto en una bruma de llamadas telefónicas y tratos secretos. Pero Clare se recordó a sí misma que él estaba proveyendo para su creciente familia. Había dejado de quedarse en la mesa del desayuno, sus besos matutinos se redujeron a besos distraídos. La risa que alguna vez compartieron con comida para llevar a altas horas de la noche se había desvanecido en silencio, mientras él caminaba por el pasillo, hablando en tono seco con alguien a quien ella nunca conoció. Sus expansiones comerciales, aunque consumían mucho tiempo, eran en última instancia para su beneficio, o eso se decía a sí misma. Ethan tomó su teléfono y llaves. «No esperes despierta», dijo suavemente. La puerta se cerró detrás de él, y Clare se quedó con sus propios pensamientos. El leve zumbido del aire acondicionado llenaba el silencio del ático. Caminando hacia la ventana del dormitorio, dejó que su mirada vagara por el brillante horizonte de la ciudad. Podía ver las siluetas icónicas del centro de Los Ángeles, testigo de innumerables sueños, tanto rotos como cumplidos. Algo en esa vista siempre le recordaba lo rápido que podían cambiar las fortunas y los destinos en una ciudad como Los Ángeles. Puso una mano protectora sobre su abdomen, rezando en silencio para que su matrimonio y el futuro de su hijo nonato no estuvieran entre esos cuentos trágicos. La ciudad brillaba afuera, pero dentro de su pecho había un escalofrío lento y creciente. No podía sacudirse la imagen de Ethan sonriendo a su teléfono, una sonrisa que no le había dirigido en semanas. En este momento, Clare no tenía ni idea de la traición que pronto descubriría, o de cómo esa única y condenatoria evidencia en el cuello de una camisa desentrañaría la vida que creía perfecta. Los días pasaron sin incidentes, con Ethan alternando entre almuerzos de negocios, galas lujosas y visitas a sitios de propiedades.
Clare trató de ser comprensiva, ofreciendo su presencia en reuniones sociales clave. Era consciente de que la imagen podía hacer o deshacer un trato comercial en el mundo de Ethan. Su encanto refinado y su cálida sonrisa a menudo habían conquistado a posibles inversores, que admiraban no solo la perspicacia de Ethan sino también a la mujer elegante y caritativa a su lado. Aún así, a menudo se sorprendía escaneando las habitaciones a las que entraban, buscando no oportunidades, sino algo más, una mirada demasiado larga entre Ethan y un invitado, un toque que se demoraba un poco más. Sin embargo, debajo del brillo, una sensación de inquietud se apoderó de ella. Clare no podía ignorar los cambios sutiles en el comportamiento de Ethan. Parecía nervioso, contestaba llamadas en voz baja y se alejaba del alcance del oído cada vez que su teléfono zumbaba. Una vez, lo sorprendió borrando una conversación cuando pensó que ella no miraba. Él había sonreído, pero no le había llegado a los ojos. Intentó descartar sus sospechas como paranoia. Después de todo, las hormonas del embarazo tenían una reputación notoria por amplificar la ansiedad. Pero el nudo en su estómago solo se apretaba con cada día que pasaba. Fue un martes por la tarde cuando decidió encontrarse con una vieja amiga, Madison Green, para tomar un café en el Hotel Beverly Wilshire. Madison, alguna vez voluntaria en la escena artística local, se había convertido en una confidente cercana. Instaladas en un lujoso reservado con tapicería de terciopelo, las dos mujeres compartieron actualizaciones sobre el trabajo, el matrimonio y los desafíos de la vida en la ciudad. Clare se encontró confesando sus aprensiones. Está más distante de lo habitual, Madison. Sé que está ocupado, pero hay algo más. Siempre apaga su teléfono cuando entro en la habitación, o cuando se va para atender llamadas en privado, dijo Clare. Madison frunció el ceño con simpatía. ¿Has intentado preguntarle directamente? Sí, pero él solo dice que son asuntos comerciales delicados, confidencialidad del cliente. Clare jugó con su taza de té, girando el contenido distraídamente. No quiero acusarlo de nada, tal vez estoy exagerando. Madison se acercó y apretó suavemente la mano de Clare. Es natural sentirse más vulnerable ahora, especialmente con un bebé en camino. Solo prométeme que escucharás a tus instintos. Clare asintió, aunque la conversación solo alimentó la inquietud que había estado creciendo dentro de ella. Más tarde esa noche, reunió el coraje para sondear suavemente a Ethan sobre su horario, preguntándole por qué sus horas se habían vuelto tan erráticas. Él ofreció una sonrisa estudiada. Estos tratos inmobiliarios son urgentes, especialmente con la economía en fluctuación, explicó. Las oportunidades surgen rápidamente y tengo que moverme rápido. Le acarició la mejilla, adoptando un tono más suave. Lo prometo, una vez que cerremos estos contratos, las cosas se calmarán. Pasar más tiempo en casa contigo y el bebé. Ella quería creerle, quería pensar que el atisbo de miedo en su corazón era solo una reacción exagerada. Pero los siguientes días hicieron poco para calmar sus preocupaciones. El teléfono de Ethan sonaba con mensajes a horas extrañas, sus trajes olían levemente a un perfume que no era el suyo, y más de una vez, lo sorprendió enviando mensajes de texto a alguien hasta altas horas de la noche, con su teléfono inclinado lejos de su línea de visión. Una tormenta se estaba gestando en su mente, podía sentirla, como un trueno que retumbaba levemente en la distancia. Todo lo que se necesitaba era un catalizador, un rayo para hacer que todo se derrumbara. Sucedió un miércoles por la noche tormentosa. El trueno hacía temblar las ventanas, y la lluvia golpeaba el cristal en un torrente constante, creando un escenario tenso para el descubrimiento que destrozaría el mundo de Clare. Ethan había salido apresuradamente esa mañana para una reunión de desayuno en el Four Seasons Beverly Hills, y al anochecer, todavía no había regresado ni siquiera había enviado un mensaje tranquilizador. Luchando contra el insomnio, Clare se encontró caminando por el suelo de la sala de estar, le dolía la espalda, una queja común del embarazo, y decidió pasar el tiempo ordenando. Entró en la lavandería para recoger la cesta de ropa que Ethan había amontonado descuidadamente. Mientras clasificaba sus camisas y pantalones, Clare se detuvo cuando notó una tenue mancha roja en el cuello de una de sus camisas blancas recién usadas. Con el corazón latiéndole con fuerza, levantó la camisa más cerca de la luz superior. La mancha era inconfundiblemente lápiz labial, un rojo intenso y audaz que la propia Clare nunca usaba. Inmediatamente, su estómago se revolvió y sintió como si el suelo se hubiera caído debajo de sus pies. Su mente corrió con posibilidades,
pero ninguna de ellas ofrecía una explicación inofensiva. Respiró con dificultad, las lágrimas ardiendo en las comisuras de sus ojos. ¿Podría ser un accidente? ¿Un beso en la mejilla de una amiga? ¿Una mancha de una servilleta de cena? La parte racional de su mente insistía en la posibilidad de negación plausible, pero la intensidad del color y la colocación precisa en el cuello le decían lo contrario. Esta no era una marca accidental. Cuando Ethan finalmente entró por la puerta pasada la medianoche, empapado por el aguacero, Clare estaba en el vestíbulo, esperando, con la camisa incriminatoria apretada en sus manos temblorosas. La expresión de su rostro cambió de fatiga a alarma cuando vio la evidencia. «¿Te gustaría explicar esto?», exigió, su voz temblorosa pero endurecida por la ira y el dolor. Los ojos de Ethan brillaron de pánico. «Clare, no es lo que piensas», tartamudeó. Él la alcanzó, pero ella se alejó. «¿Entonces qué es?», presionó, las lágrimas bordeando sus palabras. «Dime que hay alguna explicación inocente». Él abrió y cerró la boca, las palabras lo abandonaron. Un rayo iluminó las ventanas del ático, seguido de un estruendo de trueno. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. El corazón de Clare latía con tanta violencia que temía desmayarse. Puso una mano sobre su vientre, como para proteger a su hijo nonato de la tensión corrosiva que llenaba la habitación. Debe haber venido de un colega», logró decir Ethan finalmente, su tono poco convincente. Alguien en la reunión me dio un abrazo amistoso. Clare estalló en un sollozo ahogado, golpeando la camisa contra el suelo. «Deja de mentir», siseó, su voz espesa por la traición. «¿Crees que soy estúpida, Ethan? Has estado ocultándome cosas durante semanas». Él la alcanzó de nuevo, la desesperación retorciendo sus rasgos. «Clare, cálmate. Sabes que el estrés no es bueno para el bebé». Ella se congeló, mirándolo con ojos llenos de lágrimas. «No te atrevas a meter al bebé en esto», espetó. «He tratado de ser paciente, pero ya no puedo ignorar esto. Confía en ti, has roto esa confianza, y no lo perdonaré». En el silencio penetrante que siguió, el abismo entre ellos se sintió insuperable. Su matrimonio, aunque los grandes ventanales ofrecían vistas panorámicas de un Los Ángeles brillante, las lágrimas de Clare lo borraron todo, reduciendo el brillo del horizonte a una neblina de neón y tristeza. Sentada en la cama, una pieza de mobiliario opulenta que alguna vez había seleccionado con tanta alegría, le resultó imposible dormir. Agarró una almohada decorativa contra su pecho, reproduciendo las horas anteriores en su mente, la mancha de lápiz labial condenatoria en la camisa de Ethan, su negación tartamuda y la confusión que descendió cuando intentó justificar lo injustificable. Cada vez que cerraba los ojos, veía destellos de la vida que habían construido, su vestido de novia arrastrándose por el suelo del ático, su tierno toque en su vientre la noche en que le dijo que estaba embarazada. Y ahora, esas imágenes se rompieron como cristal cayendo de un estante alto. Cuando finalmente amaneció, las nubes de tormenta que habían estado sobre Los Ángeles se disiparon, dejando el cielo despejado y brillante. Este regreso abrupto a la luz del sol se sintió como un cruel contraste con la oscuridad que envolvía el corazón de Clare. Con los ojos pesados, salió del cuarto de invitados, físicamente desgastada pero impulsada por una corriente subterránea de determinación. La sala de estar, alguna vez grandiosa, con sus pisos de mármol y obras de arte importadas, ahora se sentía fría y hueca, más como un museo de promesas rotas que un hogar. No tuvo que mirar muy lejos para encontrar a Ethan, estaba desplomado en el sofá de la sala de estar, vestido con la misma ropa que el día anterior, sus ojos rodeados de cansancio. Una taza de café sin tocar esperaba en la mesa auxiliar, sin vapor, sin calor. El agudo aroma a expreso rancio se mezclaba en el aire, recordándole a Clare todas las sesiones de lluvia de ideas nocturnas que solían compartir, planeando todo, desde vacaciones hasta la habitación del bebé. Pero esos recuerdos ahora se sentían distantes. Ethan se levantó en el momento en que la vio, una oleada de remordimiento en su mirada. «Clare», comenzó, su voz tensa. «Necesitamos hablar». Clare no habló inmediatamente. Caminó lentamente hacia un sillón a juego, se sentó y exhaló de una manera que pareció desinflar todo su cuerpo. Su garganta se sentía áspera por horas de sollozos silenciosos. Se preparó para lo que pudiera decir, dejando de lado el fugaz dolor que sintió por su aspecto desaliñado. En ese momento, la lástima parecía una traición a la ira que recorría sus venas.
Él se aclaró la garganta, sus ojos se dirigieron a la mesa como si buscara un guión. La he cagado, dijo Ethan por fin, sus palabras saliendo con dificultad, cada sílaba colgando en el aire, pesada de vergüenza. No, no te insultaré mintiendo al respecto de nuevo. Me sentí tentado y cedí. Fue un error estúpido e imprudente. El corazón de Clare se retorció dolorosamente. De alguna manera, escucharlo reconocer el asunto, darle voz, lo hizo sentir aún más real. Las palabras resonaron en su mente como el repicar de una campana fúnebre, marcando la muerte de su confianza. Su ira subió como una marea. Un error, repitió, su voz temblorosa. Derribar un vaso es un error, perder una cita es un error. Pero traicionar a tu esposa embarazada. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a dejar caer. Eso no es un error, Ethan. Es una elección, una deliberada. Él parecía como si lo hubieran abofeteado a la dura luz de la mañana. Parecía más pequeño, su camisa a medida arrugada, su rostro marcado por el arrepentimiento. Te amo, susurró, acercándose, las manos temblorosas como si no estuviera seguro de si debía alcanzarla. Te amo a ti y a nuestro bebé. Sé que te he herido, nos hemos herido más allá de toda medida, pero te lo ruego, por favor, no tires todo por la borda. Clare inhaló profundamente, presionando su palma contra su abdomen. Incluso en este momento tumultuoso, su principal preocupación seguía siendo la vida que crecía dentro de ella. Sintió un suave aleteo, y ese ligero movimiento solo endureció su determinación. Esa pequeña patada se sintió como si su hijo le recordara que se mantuviera fuerte. Destruiste lo que teníamos, dijo, cada palabra cortada. Ya no puedo confiar en ti, y la confianza lo es todo. ¿Cómo puedo criar a nuestro hijo en una casa donde la traición acecha a cada esquina? Ethan se pasó una mano por el pelo, lloroso y desesperado. Podemos arreglar esto. Iremos a terapia. Haré cualquier cosa, para demostrar que puedo ser el hombre que necesitas que sea. Hubo un tiempo en que esas palabras podrían haberla desarmado, cuando sus lágrimas habrían sido suficientes. Pero ahora, sonaban huecas, como un discurso ensayado de un hombre que solo se dio cuenta de lo que había perdido después de que se rompiera. Su desesperación podría haberla conmovido una vez, antes del lápiz labial en su cuello, antes de las medias verdades y las llamadas nocturnas secretas. Ahora, solo avivó las brasas de su dolor. Lentamente, se levantó de la silla, consciente del mareo repentino que a menudo la acompañaba durante su embarazo. Se aferró al reposabrazos hasta que la habitación se estabilizó. No quiero escuchar tus promesas, Ethan, dijo, su voz volviéndose fría. Ya sé lo que tengo que hacer. Un atisbo de miedo cruzó su rostro, como si sintiera lo que se avecinaba pero se negara a creerlo. Clare, por favor. Te amo. No tomes decisiones precipitadas. Casi se rió, un sonido quebradizo que resonó en el silencioso ático. ¿Decisiones precipitadas? Esto es lo más claro que me he sentido en semanas. He estado ignorando mi instinto, dijo Clare, su voz baja, convenciéndome de que solo eran las hormonas que me hacían sentir paranoica. Pero anoche demostró que cada duda era real. Las lágrimas volvieron a amenazar, pero ella las apartó. No dejaré que nuestro hijo crezca en un matrimonio construido sobre mentiras. Voy a pedir el divorcio. La finalidad de sus palabras quedó suspendida entre ellos. El rostro de Ethan se contorsionó de pánico. La alcanzó, pero ella retrocedió. Incluso ahora, sintió una oleada de instinto protector, una necesidad de protegerse a sí misma y a su hijo nonato de más daño. Un silencio pesado siguió, interrumpido solo por el clamor amortiguado de la ciudad desde las calles de abajo. Divorcio, repitió con voz hueca. Clare, por favor no hagas esto. Vamos, hablemos de terapia. Intentemos. No tires todo lo que hemos construido. Sus súplicas eran reminiscencia de una época anterior en su relación, cuando podía encantarla para que saliera de cualquier discusión, prometiendo que todo saldría bien. Pero esas ilusiones se habían hecho añicos bajo la dura luz de la traición. Miró al hombre que alguna vez se había sentido como su mundo entero, su confidente, su compañero, el futuro padre de su hijo, y sintió solo un dolor crudo donde antes había devoción.
Hiciste esa elección por nosotros en el momento en que dejaste que otra persona entrara en nuestro matrimonio, dijo Clare en voz baja, con su determinación inquebrantable. Voy a proteger a mi bebé y a mí misma, pase lo que pase. Ethan parecía no tener palabras, su boca se abría y cerraba sin sonido. Por fin, se hundió en el sofá, dejando caer la cabeza entre las manos como si pudiera bloquear la realidad que se deshacía ante él. Durante un minuto prolongado, Clare lo observó, este hombre fuerte y seguro que había construido un imperio, ahora reducido a una figura de arrepentimiento. Se dio cuenta de que lo compadecía, pero esa lástima ya no suavizaba su postura. Su ira, su angustia, su sensación de traición. Me quedaré en la habitación de invitados hasta que averigüe mis próximos pasos, anunció, su voz temblando solo ligeramente. No esperes nada más de mí, y no intentes disuadirme. Mientras se alejaba, sus pasos resonaban en el pasillo del ático, un sonido lento y resuelto. Se encerró de nuevo en el dormitorio de invitados, se dejó caer al suelo y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Esta vez, sin embargo, había una especie de certeza sombría en sus sollozos. Su futuro se vería muy diferente al que había imaginado, pero sería suyo para darle forma, libre de engaños. En ese momento, Clare supo que su matrimonio había terminado. Los cimientos que habían construido, tan externamente fuertes, se habían derrumbado bajo el peso de las mentiras. Ahora, todo lo que quedaba era reunir los fragmentos de su vida, proteger al bebé que llevaba y solicitar el divorcio que nunca se había imaginado que necesitaría. A medida que avanzaba el día, yacía acurrucada en esa cama desconocida, con su mano descansando sobre su vientre creciente, jurando en silencio que nunca permitiría que la traición definiera el futuro de su hijo o el suyo propio. Una mezcla de miedo y determinación se apoderó de Clare cuando salió del taxi en Century City, Los Ángeles. Un viento fresco le movía el abrigo, y su vientre de embarazada estaba más pronunciado que nunca. Se abrazó a sí misma, fortaleciendo su resolución antes de abrir las puertas de cristal de Anderson and Fields Lab Group, el lugar donde comenzaría formalmente el proceso de terminar su matrimonio. En el interior, el espacio irradiaba un aire de sofisticación tranquila, muebles elegantes, iluminación suave y obras de arte que insinuaban riqueza y privilegio. Clare se acercó al mostrador de recepción nerviosamente, aclarándose la garganta. «Tengo una cita con Thomas Anderson», murmuró. En cuestión de momentos, un asistente legal amable la escoltó a una espaciosa oficina de esquina. Ventanas del suelo al techo ofrecían una vista panorámica del horizonte de Los Ángeles. El propio Thomas Anderson, un hombre alto y de cabello plateado con un comportamiento amable, la saludó, indicando una silla cómoda. Ella se hundió en el asiento, sintiendo una ola inesperada de alivio ante la presencia de alguien dispuesto a guiarla a través del laberinto legal. Clare Whitman, correcto, comenzó Thomas, revisando sus notas. Estás solicitando el divorcio por motivos de infidelidad. Ella asintió brevemente, explicando cómo encontró el lápiz labial y cómo Ethan había confesado una aventura. Cada palabra se sentía como un cuchillo, pero se obligó a hablar con calma. Thomas escuchó atentamente, anotando ocasionalmente. Cuando terminó, se inclinó hacia adelante, cruzando las manos. Lamento que estés pasando por esto, dijo suavemente. El divorcio nunca es fácil, y es aún más complicado cuando esperas un hijo. Nuestra firma ha manejado numerosos casos de divorcio de alto perfil, y haremos todo lo posible para proteger tus intereses y los de tu hijo. Explicó el proceso, presentar la documentación inicial, notificar a Ethan con la petición de divorcio y negociar una posible conciliación. La mente de Clare daba vueltas mientras trataba de asimilar los detalles: manutención, división de bienes, manutención infantil, acuerdos de custodia una vez que naciera el bebé. Su voz tembló cuando finalmente habló. Ethan es rico, ingenioso y bien conectado. Me preocupa cómo podría reaccionar una vez que se dé cuenta de que hablo en serio, admitió Clare. Thomas le dio un asentimiento tranquilizador. Hemos manejado clientes con alto patrimonio neto. Nos aseguraremos de que estés protegida, física y financieramente. Y recuerda, en California, la principal preocupación del tribunal es el mejor interés del niño. Eso guiará cualquier decisión de custodia. Clare exhaló lentamente, el alivio se mezclaba con la inquietud. Gracias, susurró. Quiero finalizar esto lo más rápido posible. Él ofreció una sonrisa solemne. Entiendo, pero estas cosas pueden llevar tiempo.
Ethan puede impugnar los términos, o puede cooperar si su abogado se lo aconseja. De cualquier manera, seguiremos siendo diligentes. No enfrentarás esto sola. Cuando salió de la oficina, sujetando una carpeta de documentos e instrucciones, Clare sintió una mezcla de angustia y empoderamiento. Cada paso lejos de su vieja vida se sentía simultáneamente liberador y aterrador. Estaba renunciando al mundo que alguna vez adoró, su lujoso ático, las galas de lujo y la ilusión de un matrimonio perfecto, pero estaba decidida a preservar su respeto propio y proteger a su hijo nonato de una vida empapada de engaño. Si Ethan pensaba que podía encantarla para que volviera a la sumisión, pronto descubriría que Clare Bittman había terminado de interpretar el papel de una esposa complaciente. Ethan Bittman caminaba por la sala de estar del ático, sus pasos resonando en los pisos de mármol. Había recibido una llamada de un conocido mutuo insinuando que Clare había sido vista en un bufete de abogados de alta gama. Ahora, sus peores temores se solidificaron. Llegó un mensajero, con un grueso sobre con el membrete de Anderson and Fields. Lo abrió de golpe, su pulso retumbando en sus oídos. Petición de divorcio. Un sudor frío le brotó en la frente. El espacio meticulosamente organizado a su alrededor, obras maestras en las paredes, muebles de diseño y una vista del horizonte, de repente se sintió sofocante. Se hundió en el sofá, volviendo a leer la jerga legal que describía el final de su matrimonio. Mencionaba la manutención infantil, la manutención conyugal y la posible división de activos. Peor aún, señalaba su aventura como el catalizador. Desesperado, Ethan marcó el número de Clare. Sonó varias veces antes de ir al correo de voz. Intentó de nuevo. Solo para obtener el mismo resultado. La frustración se desbordó, y lanzó su teléfono contra la mesa de café. En ese momento, se dio cuenta de la magnitud de sus acciones. Su esposa, que llevaba a su hijo, lo estaba dejando oficialmente, y las ruedas del sistema legal ya estaban en movimiento. Más tarde esa noche, hizo una llamada a su propio abogado, una litigadora de lengua afilada llamada Patricia King. El enfoque directo de Patricia le había hecho ganar varias disputas comerciales en el pasado. Sin embargo, cuando Ethan explicó su situación, el tono normalmente brusco de Patricia se templó con precaución. Los asuntos personales pueden complicarse, le dijo, especialmente con un bebé en camino. Queremos abordar esto con cuidado. Los tribunales no ven con buenos ojos la infidelidad en los divorcios de alto riesgo. Ethan se frotó las sienes, con el agotamiento marcado en su rostro. Pensó en cómo todo se había descontrolado. El romance había comenzado con un coqueteo en un evento empresarial, seguido de cenas secretas y momentos robados. Fue de corta duración, un lapso impulsado por el ego, se dijo a sí mismo, y ahora amenazaba con destruir la vida que había construido con Clare. Esa noche, no pudo dormir. Los recuerdos de Clare lo atormentaban, su radiante sonrisa en su boda, las lágrimas de alegría en sus ojos cuando le mostró la prueba de embarazo positiva. ¿Cómo pudo haber arriesgado todo eso por una emoción fugaz? Cada recuerdo era una puñalada de culpa, alimentando una firme resolución de corregir sus errores. A la mañana siguiente, contactó a la mejor amiga de Clare, Madison Green, rogándole que mediara. Madison, sin embargo, no ofreció ninguna simpatía. Tú hiciste esto, Ethan, dijo con franqueza. Clare merece algo mejor que tus excusas. Sintiéndose acorralado, Ethan decidió optar por una táctica diferente, encontrarse con Clare en persona, en un lugar donde ella pudiera sentirse lo suficientemente segura como para no rechazarlo. Recordó sus citas prenatales semanales. Si lo calculaba bien, tal vez podría encontrarla cuando saliera del consultorio de su obstetra ginecóloga. Era un plan desesperado, pero era todo lo que le quedaba. Se dio cuenta con creciente claridad que si quería tener alguna posibilidad de redención, tendría que luchar humilde y sinceramente por su matrimonio, incluso si Clare ya había decidido dejarlo atrás. El chequeo prenatal de Clare en el Cedar Sinai Medical Center se suponía que era rutinario, un ultrasonido, controles vitales y una breve conversación con la doctora Lucinda Vogel sobre el progreso de su embarazo. Había intentado mantener su vida personal separada de sus citas médicas, pero la agitación en su matrimonio comenzaba a manifestarse. Se sentía nerviosa, dormía mal y lloraba a intervalos aleatorios. La doctora Vogel le sugirió amablemente terapia para el estrés, recordándole a Clare que el bienestar emocional era crucial tanto para ella como para el bebé. Saliendo del edificio,
Con una carpeta de imágenes de ultrasonido en la mano, Clare salió al aire fresco de la mañana. Se detuvo un momento, mirando la impresión en blanco y negro del perfil de su bebé, sintiendo a la vez angustia y una feroz protección maternal. De repente, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Clare. Miró hacia arriba y vio a Ethan de pie junto a uno de los pilares de piedra del hospital. Parecía demacrado, con ojeras debajo de los ojos y una postura encorvada poco característica de su postura normalmente segura. El pulso de Clare se aceleró por la ansiedad. «¿Qué haces aquí?», exigió, con la voz tensa. Instintivamente colocó una mano protectora sobre su vientre. Él dio un paso adelante, con las manos levantadas como para mostrar que no tenía malas intenciones. Solo quería hablar. «Por favor». Ella miró a su alrededor, notando a curiosos espectadores. Mortificada por la escena pública, asintió hacia un banco cercano, asegurándose de que permanecieran en un espacio abierto. Una vez sentados, Clare lo miró con cautela. «No puedes seguir emboscándome, Ethan». Él tragó saliva. «Lo sé. Lo siento. Solo tenía que ver cómo estás, cómo está el bebé». Su mirada cayó sobre las imágenes de ultrasonido que ella sostenía. «¿Está todo bien?». Ella inhaló profundamente, recordando su promesa de mantenerse serena. «Nuestro bebé está bien». «Estoy bien, y sigo con el divorcio», añadió con precisión. El rostro de Ethan se retorció de arrepentimiento. «Clare, acepto toda la responsabilidad por herirte. Fui egoísta y estúpido, pero te ruego que me des otra oportunidad, que al menos consideres la terapia antes de finalizar nada». Ella apretó la mandíbula. «He escuchado tus disculpas, Ethan. No borran la traición». Luchó por mantener la compostura, recordando cuánto había confiado en él alguna vez. «Lo que hiciste destruyó la base de nuestro matrimonio. El amor sin confianza no vale nada». Una lágrima le resbaló por la mejilla, y Clare parpadeó sorprendida. Nunca lo había visto llorar antes. «No puedo perderte», susurró, con la voz entrecortada. «No puedo perder a nuestra familia. Sé que no merezco otra oportunidad, pero voy a luchar por ti hasta el día en que se seque la tinta en esos papeles de divorcio». La emoción se apoderó del pecho de Clare. Una parte de ella quería arremeter, acusarlo de nuevo de su infidelidad, otra parte sintió un dolor de simpatía, recordando al hombre en el que alguna vez creyó incondicionalmente. Se levantó del banco, negándose a dejar que las lágrimas brotaran. «Nos veremos en la corte», dijo en voz baja. Luego, aferrando sus imágenes de ultrasonido, se giró y se alejó. Ethan permaneció en ese banco, con los hombros encogidos, perseguido por la sensación de que acababa de perder la batalla más grande de su vida. Un sitio web de chismes había filtrado rumores sobre la supuesta aventura de Ethan Bittman con una socialité anónima, muchos rumores, pero suficientes detalles sensacionales para alimentar la maquinaria de rumores de la ciudad. Madison Green le envió a Clare el enlace, y el estómago de Clare se revolvió ante las especulaciones morbosas. Solo podía imaginar cómo escalaría una vez que los procedimientos de divorcio se hicieran públicos. Esa misma tarde, mientras hojeaba la cobertura en una mezcla de morbosa curiosidad y temor, Clare recibió un correo electrónico anónimo. El asunto decía, la verdad sobre la amante de Ethan. Su corazón latía con fuerza mientras lo abría, revelando una sola línea de texto: «Pregúntale sobre Nena Lavine». Adjuntaba una fotografía granulada, Ethan entrando a un salón tenuemente iluminado, con el brazo alrededor de la cintura de una mujer. Aunque su rostro estaba parcialmente oculto, el pie de foto la identificaba como Nena Lavine. El nombre le provocó una sacudida a Clare. Recordó un encuentro casual meses antes en una fiesta cóctel para filántropos locales. Nina Lavine había sido una impresionante morena de veintitantos años, conocida por dirigir una empresa emergente de moda y por frecuentar galas de alto perfil. Clare incluso le había elogiado su vestido, sin saber que la mujer algún día ayudaría a destruir su matrimonio. Ethan se la había presentado brevemente, mencionando que era una inversora. En aquel entonces, Clare no sospechaba nada, atribuyendo la manera coqueta de Nina a las cortesías sociales. Ahora, recordaba el leve rastro de familiaridad en su intercambio, como Nena había sonreído con demasiada complicidad, como la mano de Ethan se había quedado un segundo más de la cuenta en la parte baja de la espalda de Nina. Ahora las piezas se encajaban con una claridad desgarradora.
La visión de Clare se nubló con nuevas lágrimas. Consideró llamar a Ethan para exigirle respuestas, pero ese impulso momentáneo se disolvió en amargura. Ya había admitido la aventura, saber la identidad de la mujer no borraría la traición. Sin embargo, el peso emocional amenazaba con sofocarla, y se encontró jadeando por aire. Una hora después, Madison llegó, respondiendo al texto frenético de Clare. Sentadas juntas en el rincón soleado del desayuno del ático, un escenario irónico para una discusión tan sombría, Clare contó los detalles del correo electrónico. Madison frunció el ceño profundamente. He oído hablar de Nina Lavine, dijo. Está bien conectada, con la reputación de ser despiadada en los negocios y en su vida personal. Si quiere algo, lo toma, sin importar quién salga herido. Clare apretó los puños, la ira eclipsando momentáneamente su angustia. Bueno, ella puede tener a Ethan, dijo con sombría firmeza. Él tomó su decisión, y yo he terminado. Madison se acercó a la mesa para apretar la mano de su amiga. Sé que esto es doloroso, pero eres fuerte. No dejes que su drama te hunda. Clare reservó algunas noches en el Westlack Hotel, buscando refugio lejos de los recuerdos que acechaban en cada rincón de su casa. El lugar era cálido y acogedor, el personal discreto, ofreciendo el consuelo que anhelaba. Encendió una vela perfumada, con la esperanza de calmar sus nervios y dejar que el suave brillo de las luces de la ciudad la arrullara para dormir. Sin embargo, incluso en la comodidad relajante del hotel, no pudo escapar de la pregunta tortuosa: ¿habían significado nada para Ethan todos esos momentos tiernos, sus votos matrimoniales, las alegrías del embarazo temprano? El fantasma de Nina Lavine se cernía sobre ella, recordándole la profundidad de la traición de su marido. La semana siguiente, Thomas Anderson llamó a Clare para una reunión, explicándole que tenía actualizaciones sobre los procedimientos de divorcio. Llegó a Anderson and Fields sintiéndose agotada, ensayando mentalmente posibles escenarios de acuerdo. Al entrar en la oficina de Thomas, notó su expresión grave. El abogado de Ethan se había puesto en contacto. Están presionando para llegar a un acuerdo que minimice el daño financiero para él y restrinja tus reclamaciones a ciertos activos, comenzó Thomas. Sin embargo, hay algo más. Deslizó un archivo sobre el escritorio. Dentro de sus páginas había declaraciones que sugerían que Clare había abandonado el hogar matrimonial sin causa, pintándola como inestable y emocionalmente volátil debido a su embarazo. El estómago de Clare se retorció de indignación. ¿Me está acusando de dejarlo por capricho? Thomas asintió rígidamente. Es un intento de sembrar dudas sobre tu capacidad para manejar situaciones estresantes y, a su vez, sobre tu capacidad como madre. Su abogado podría usar esto para negociar un acuerdo de custodia más favorable para Ethan después del nacimiento del bebé. La sangre se le escapó de la cara a Clare. Sintió como si le hubieran quitado la alfombra de debajo de los pies. Me traicionó, pero él afirma que yo soy la irresponsable. Thomas se inclinó hacia adelante, con una resolución de acero en sus ojos. No te preocupes. Tenemos pruebas sustanciales. Su aventura está documentada, además tus testimonios contrarrestarán cualquier alegación de que eres inadecuada. Ahora mismo, es crucial que mantengas la compostura, evites confrontaciones, especialmente en público, y lleves un registro de todo. Clare tragó saliva. ¿Qué pasa con la manutención infantil y la pensión alimenticia? Thomas exhaló. Ethan es millonario. Si esto llega a los tribunales, el juez probablemente te otorgará una cantidad sustancial, pero definitivamente está luchando, posiblemente bajo el asesoramiento de Patricia King. Mi recomendación es que mantengamos la calma, recopilemos más pruebas si es posible, y estemos preparados para una negociación que no será agradable. También era surrealista. Este era el hombre en el que alguna vez confió implícitamente, el padre de su hijo nonato, ahora estaba cambiando las tornas, cuestionando su estabilidad emocional. La furia bullía bajo el exterior calmado de Clare. Puede que tenga el corazón roto, pero no es débil. Se fortaleció, la determinación la impulsaba. No dejaré que me intimide. Después de la reunión, Clare salió a la concurrida acera de Century City, sintiendo el pulso de la ciudad a su alrededor. Inhaló, dejando que el aire fresco fortaleciera su resolución. Evidentemente, Ethan no iba a ceder solo porque estaba embarazada o con el corazón roto. Su equipo legal podría haber insistido en un enfoque de tierra arrasada,
pero ella estaba preparada para luchar por sus derechos y por el futuro de su hijo. Esa noche, se retiró a su suite del hotel, ignorando las llamadas de números desconocidos. Se concentró en el autocuidado, un baño caliente, música suave y escribir sus pensamientos en un diario. Cada entrada era un testimonio de su determinación, un recordatorio de que tenía la fortaleza para alejarse de un matrimonio tóxico, sin importar cuán doloroso fuera. Si Ethan quería hacer la guerra, ella se mantendría firme, inquebrantable en su búsqueda de justicia para ella y su hijo nonato. Durante una reflexión nocturna en su suite de hotel, Clare luchó con emociones contradictorias. Su corazón todavía dolía, recordando los momentos tiernos que ella y Ethan habían compartido. Alguna vez habían hablado soñando con criar hijos con amor incondicional y estabilidad, valores ahora comprometidos por su traición. Sin embargo, en sus momentos más pensativos, se preguntó si luchar con uñas y dientes en los tribunales era la opción más saludable para su hijo nonato. Recibió un mensaje de texto de Madison, instándola a priorizar su bienestar. Deja que tu abogado maneje la guerra, tu trabajo es mantenerte fuerte por el bebé. Clare sabía que su amiga tenía razón. El estrés estaba afectando su apetito, su sueño e incluso su presión arterial. En los chequeos recientes con el ginecólogo/obstetra, la doctora Vogel había enfatizado la necesidad de calma, advirtiendo que el estrés crónico podría provocar un parto prematuro. Una mañana, mientras tomaba una taza de té de hierbas, Clare sintió un aleteo en su vientre, una nueva sensación, más fuerte que las suaves patadas anteriores. Puso una mano en el lugar, los ojos llenos de lágrimas al recordar que nunca estaba realmente sola. Fue un momento transformador, que solidificó su resolución. Juró que, sin importar cuán desagradables fueran los procedimientos legales, protegería la salud de su hijo por encima de todo. Como si a propósito, su teléfono vibró, una llamada entrante de Ethan. Dudó, debatiendo si debía enviarlo al buzón de voz una vez más, pero algo la impulsó a contestar. ¿Qué quieres?, preguntó, con el tono cauteloso. Necesito verte, dijo Ethan, con la voz temblorosa. Es sobre el bebé. Su corazón se le encogió en la garganta. ¿Por qué? Hubo una pausa. Porque puede que ya no merezca estar en tu vida, pero todavía quiero ser padre. Me gustaría participar, al menos en las citas con el médico, por favor. Una mezcla de ira y tristeza atravesó a Clare. Tienes una extraña manera de mostrar afecto, arrastrándome por el lodo legal, afirmando que te abandoné. ¿Cómo sé que esto no es una táctica para quedar bien en la corte? Ethan suspiró al otro lado. No puedo culparte por dudar de mí, pero esto no se trata de ganar un caso, se trata de nuestro hijo. Pase lo que pase entre nosotros, yo sigo siendo responsable. Se pellizcó el puente de la nariz, con lágrimas picando en sus ojos. Una parte de ella quería colgar el teléfono, otra parte quería gritarle por atreverse a pedir espacio en una vida que él había ayudado a romper, otra parte recordó el voto que alguna vez hizo de crear un ambiente de amor para su hijo, independientemente de su estado civil. Lo pensaré, dijo finalmente antes de colgar. Esa noche, Clare paseó por la suite, lidiando con la decisión de permitir que Ethan participara en el viaje médico del bebé. Sabía que su vínculo personal estaba irreparablemente dañado, pero como padre, tenía ciertos derechos, y su hijo podría preguntar algún día sobre ese tiempo perdido. Miró el ultrasonido prendido en el espejo del tocador, el contorno de una pequeña mano extendida, y se preguntó si tenía la fuerza para navegar este limbo entre el resentimiento y la responsabilidad. Después de horas de pensamientos inquietos, tomó una decisión que marcó un punto de inflexión en su conciencia. Lo dejaría asistir a la próxima cita, no como un gesto de perdón, sino como un reconocimiento del papel que tenía que desempeñar en la vida de su hijo. 2 semanas después, Clare se encontró en la sala de espera de la clínica de la doctora Vogel. Las paredes de color pastel, la suave música instrumental y los carteles sonrientes de bebés hicieron poco para calmar su ansiedad. Agarró su comprobante de cita en una mano, con los nudillos blancos por la tensión. Ethan debía llegar en cualquier momento, y se sentía dividida entre el miedo y una aceptación a regañadientes. Efectivamente, momentos antes de que llamaran su nombre, lo vio entrar, vestido con un traje oscuro. Escaneó la habitación hasta que sus ojos se encontraron con los de ella. Nerviosamente, se acercó, ofreciendo una sonrisa tentativa. Clare, susurró, una combinación de alivio y aprensión en su voz. Ella ofreció un asentimiento cortés.
Superemos esto. La enfermera los llevó a una sala de examen donde la doctora Vogel los saludó. Clare explicó que Ethan era el padre del bebé, y la doctora Vogel ofreció una sonrisa profesional, indicando a Clare que se recostara para un ultrasonido. La habitación quedó en silencio, excepto por el suave zumbido de la máquina mientras la técnica extendía gel tibio sobre el vientre de Clare. Ethan estaba de pie cerca, con las manos apretadas con tanta fuerza que sus nudillos parecían a punto de reventar. Un destello en la pantalla del ultrasonido reveló la forma del bebé, un pequeño perfil, brazos y piernas moviéndose en un ballet acuático. Clare sintió que se le cortaba la respiración, abrumada por el amor y la maravilla. Ethan, también, parecía visiblemente conmovido. La doctora Vogel describió amablemente cada medida y el progreso del desarrollo del bebé, señalando ocasionalmente la pantalla donde el latido del corazón del bebé pulsaba en un ritmo tranquilizador. A pesar de la tensión entre ellos, Clare encontró consuelo al ver la expresión de asombro de Ethan, sus ojos brillaban, y se acercó, atreviéndose a poner una mano cautelosa sobre el hombro de Clare. Ella se puso rígida momentáneamente, pero decidió no apartarse. Por primera vez en semanas, compartieron un momento que trataba de algo más que traición o batallas legales, se trataba de la vida inocente que habían creado. Cuando terminó el examen, la doctora Vogel le entregó a Clare un juego de imágenes de ultrasonido. Ethan las miró con anhelo, como si intentara memorizar cada detalle. Sin embargo, el hechizo se rompió en el momento en que volvieron al pasillo. La sombría realidad de su divorcio se cernía sobre ellos, y la actitud cautelosa de Clare regresó. Agradezco que hayas venido, dijo Clare en voz baja, guardando las fotos del ultrasonido en su bolso. Pero no creas que esto cambia nada. Ethan asintió, la tristeza pesando en sus ojos. Lo entiendo. Gracias por dejarme estar aquí. Dudó, y luego, en un susurro casi imperceptible, añadió, si necesitas algo, financiera o emocionalmente, por favor deja que te ayude. Sé que puede que no quieras mi apoyo, pero sigue siendo mi responsabilidad. Clare quería decir que no necesitaba su lástima, pero contuvo su ira. En cambio, simplemente asintió y se volvió, acunando su vientre mientras caminaba por el corredor. Ethan se quedó allí, observándola retirarse, el abismo entre ellos no era menos formidable que antes. Sin embargo, durante ese fugaz momento en la sala de ultrasonido, habían estado unidos por un destello de devoción compartida por su hijo nonato, una chispa de esperanza parpadeando en la oscuridad de la traición. Para la negociación, Thomas Anderson saludó a Clare con un asentimiento tranquilizador, mientras que Patricia King, la formidable abogada de Ethan, se sentaba al otro lado de la mesa, hojeando sus notas. Ethan ya estaba sentado junto a Patricia, con aspecto de no haber dormido apenas en días. Una mediadora neutral, una mujer de mediana edad llamada Ellen Cho, comenzó estableciendo las reglas básicas, todos tendrían la oportunidad de hablar, se intercambiarían propuestas, y se buscaría un acuerdo amistoso. Sin embargo, la corriente subterránea de hostilidad era palpable. Clare se dio cuenta de que había estado apretando los puños debajo de la mesa y se obligó a relajar las manos. Thomas comenzó describiendo las peticiones de Clare, una parte justa de los activos comerciales de Ethan, pensión alimenticia por un periodo definido, manutención infantil una vez que naciera el bebé y la custodia física única con derechos de visita para Ethan. Enfatizó que el bienestar de Clare durante el embarazo y el posparto era primordial y que la aventura de Ethan había dañado irreparablemente el matrimonio. Patricia respondió reconociendo la aventura pero minimizando su importancia. Mi cliente reconoce su error, dijo, pero impugnamos la demanda de custodia física única. Ethan Bittman es un individuo responsable y exitoso que tiene todo el derecho a participar significativamente en la vida de su hijo. Insinuó que estaban dispuestos a ir a juicio si fuera necesario. Los ojos de Ethan brillaron con arrepentimiento cuando Patricia mencionó la aventura, le robó una mirada a Clare, quien miró resueltamente hacia adelante. Después de horas de debates de ida y vuelta sobre las declaraciones financieras y una letanía de compromisos, la mediadora pidió un descanso. Todos salieron de la sala de conferencias en un silencio intenso. Clare encontró un rincón tranquilo cerca de una ventana con vistas al bullicio de Century City. Tomó agua, intentando evitar un creciente dolor de cabeza. Ethan se acercó inesperadamente, con aspecto preocupado. No estoy intentando castigarte luchando por la custodia, dijo suavemente. Solo quiero la oportunidad de ser padre. Su corazón se retorció.
A pesar de su enojo, no podía negar que su hijo merecía a ambos padres, siempre que Ethan pudiera ser una influencia positiva, pero la herida de la traición seguía estando fresca. Esto no se trata solo de ti, Ethan, dijo, con la voz tensa. Se trata de lo que es mejor para nuestro bebé. Afirmas que estás listo para la paternidad, pero también destrozaste la confianza de nuestra familia. Él tragó saliva. No puedo cambiar el pasado, pero puedo hacerlo mejor en el futuro. Antes de que pudiera responder, Patricia le hizo una señal para que regresara para la siguiente sesión. Con un suspiro resignado, Clare regresó a la sala de conferencias, con Thomas a su lado. Otra oleada de negociaciones se produjo. Al final del día, llegaron a un acuerdo tentativo. Clare recibiría una indemnización financiera sustancial, manutención conyugal por un periodo de tiempo determinado y manutención infantil una vez que naciera el bebé. A cambio, a Ethan se le otorgó la custodia legal conjunta, asegurando que tuviera voz en las decisiones importantes para el niño, mientras que Clare mantenía la custodia física principal. Mientras la mediadora resumía el acuerdo, Clare sintió una oleada de alivio. No era una resolución perfecta, ningún arreglo podía reparar el dolor, pero era una hoja de ruta para el futuro. Se permitió un pequeño suspiro, consciente de que la parte más difícil aún estaba por delante, seguir adelante de verdad. En las semanas posteriores a la mediación, Clare Whitman entró en una nueva fase de la vida, una que se sentía a la vez aterradora y liberadora. Continuó quedándose en el Westlake Hotel mientras buscaba anuncios de apartamentos adecuados. El ático, cargado de recuerdos y medias verdades, ya no era una opción. Quería un nuevo comienzo, un santuario donde pudiera recibir a su bebé sin la sombra de la traición acechando en cada puerta. Ethan, por su parte, siguió adelante con el cumplimiento de los términos de su acuerdo tentativo. Organizó los pagos mensuales de manutención e incluso ofreció pagar la cuenta de un lugar más cómodo si lo necesitaba. Clare se negó, prefiriendo mantenerse por sus propios pies. Sin embargo, en momentos más tranquilos, reconoció que la custodia legal conjunta significaba que siempre estarían conectados a través de su hijo, sin importar cuán definitivo pudiera sentirse el divorcio. Durante su siguiente chequeo prenatal, llegó sola. Aunque la doctora Ray Vogel preguntó si Ethan asistiría, Clare respondió con una suave sacudida de cabeza. La última vez que vino, lo había permitido porque se sintió bien en ese momento, ahora necesitaba espacio. Cuando escuchó los latidos del corazón del bebé, un golpe constante y tranquilizador, se sintió renovada, lista para abrazar el futuro como madre soltera. Pero esa noche, sola en la tranquila suite del hotel, fue asaltada por una repentina oleada de emoción. Clare se acurrucó de lado y lloró sobre su almohada, no solo por lo que había sucedido, sino por lo que podría haber sido. Recordó la noche en que le dijo a Ethan que estaba embarazada, la forma en que la había abrazado como si el mundo fuera suyo, y ahora ese mundo ya no existía. Esa noche, Thomas Anderson llamó para confirmar que los trámites de divorcio estaban progresando. El decreto final podría firmarse en unas pocas semanas, a menos que surja algo inesperado, dijo. Vamos por buen camino. Una sensación de cierre invadió a Clare cuando colgó. Era muy consciente de que el dolor no desaparece con la firma de un juez, pero era un paso hacia la curación. Pasó horas hojeando diseños de guarderías, escogiendo pasteles suaves y seleccionando una cuna con ropa de cama a juego. Cada pequeña decisión se sintió significativa, una promesa a su bebé de que crearían un hogar cálido y amoroso, incluso si carecía de la presencia de una unidad familiar tradicional. Mientras tanto, Ethan se dedicó a obras filantrópicas, o eso decían las columnas sociales. Inició una iniciativa benéfica destinada a proporcionar vivienda a madres solteras, una medida que recibió elogios públicos. Clare, al ver los titulares, se mantuvo cínica. ¿Era un gesto genuino de remordimiento, o simplemente una táctica para reparar su imagen? En verdad, no importaba, ella ya había elegido su camino. Cuando los documentos finales se acercaban a su finalización, Ethan preguntó si podían reunirse para tomar un café, sin abogados ni mediadores. A regañadientes, Clare aceptó, esperando que el breve intercambio pudiera sentar las bases para una relación de crianza compartida respetuosa. Se encontraron en un café discreto en Westwood Village. La conversación fue educada, cargada de la tensión de disculpas no dichas y heridas sin curar. Ethan expresó su admiración por su resolución y reiteró su compromiso de ser un buen padre. Clare asintió, con la mano apoyada en su vientre cada vez más grande.
Se separaron con el conocimiento de que sus vidas siempre se entrelazarían alrededor del niño que habían creado, pero que el matrimonio que alguna vez apreciaron se acercaba a su fin final. Días después, llegó el decreto de divorcio, entregado a la nueva dirección de Clare en un simple sobre manila. Ella sostuvo el documento con manos temblorosas, leyendo cada línea, y luego respirando profundamente. Firmó donde era necesario, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Ya estaba hecho. A la mañana siguiente, Clare se despertó en un apartamento soleado, un nuevo comienzo. A pesar del dolor, se sintió sorprendentemente tranquila, como si la tormenta finalmente hubiera pasado y estuviera sobre un terreno más firme. Había soportado la traición, la había confrontado de frente y había salido más fuerte. Ahora su enfoque cambió hacia el futuro esperanzador que la esperaba a ella y a su hijo nonato. Y, por primera vez en muchas semanas, sonrió. El viaje de Clare demostró que incluso el matrimonio más brillante puede ser deshecho por una sola traición, y que la verdadera fuerza emerge en los momentos más oscuros de la vida. Desde el desgarrador descubrimiento del lápiz labial en la camisa de Ethan hasta la firma final de los papeles del divorcio, ella abrazó cada desafío con valentía, impulsada por un deseo inquebrantable de proteger a su hijo nonato. Al final, se forjó una nueva vida que priorizaba la honestidad, el respeto propio y la promesa de un mañana mejor. 3 días después de que se presentaran los documentos, un mensaje iluminó su teléfono. Era Ethan: Nina y yo hemos terminado. Nunca dejé de pensar en ti. Clare miró la pantalla durante un largo momento, luego, sin dudarlo, borró el mensaje. Es mejor dejar algunas puertas cerradas. Querida amiga, a veces lo más valiente que podemos hacer es soltar con gracia, no porque seamos débiles, sino porque finalmente aceptamos lo que no podemos controlar. Como Clare, a todos nos ponen a prueba de maneras que no esperamos, pero como nos recuerdan los estoicos, no podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero siempre podemos elegir cómo respondemos. Al final, no es el dolor lo que nos define, sino la curación, la resolución silenciosa de levantarse y reconstruir con dignidad. Eres más fuerte que la tormenta que sobreviviste. Si la historia de Clare resonó en tu corazón, nos encantaría que le dieras me gusta, la compartieras y te suscribieras a nuestro canal. Nos ayuda a seguir compartiendo historias significativas que hablan al alma y tal vez incluso ayuden a alguien más a encontrar su fuerza.